Durante esta segunda fase, que incluye todo lo que ocurre durante la venta, hablamos de 3 elementos: el producto, el cliente y el vendedor. Ya hemos hablado de cómo el vendedor tiene la capacidad de enfocar su presentación en los beneficios del producto. También hemos hablado de cómo descubrir el mapa mental del cliente para poder realizar una presentación que vaya acorde a su manera de pensar. Ahora, hablemos del tercer elemento, el vendedor. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos mostrará cómo una de las cualidades más importantes de los vendedores exitosos es la de ser excelentes comunicadores. Y al hablar del vendedor, quiero enfocarme en quizás el aspecto más importante del proceso de la venta: cómo llegar a la mente de tu cliente. La relación con tu cliente en general y tu presentación de ventas en particular debe semejarse a una calle de 2 vías. La información fluye mutuamente entre tú y tu cliente, y ambos asimilan lo que la otra persona haya dicho, lo evalúan, lo asocian o comparan con otra información contenida en su mente subconsciente y después dan una respuesta. Gran parte de todo este proceso de asimilación, evaluación, asociación ocurre en el interior de nuestra mente, de manera que podríamos decir que es imposible comunicarnos con nuestros clientes o con cualquier persona a menos que logremos penetrar en su cerebro, en su mente. Por esta razón, una de las áreas más importantes de este programa es esta, en la cual hablaremos de cómo puedes tú, en tu papel de vendedor, o mejor dicho, de asistente de comprador, cómo puedes asegurarte que tu mensaje está llegando a la mente de tu cliente potencial. Y lo primero que debes tener en cuenta es que antes que la información llegue a la parte racional del cerebro, al centro de la toma de decisiones del cerebro, dicha información debe pasar a través de una puerta, de un puente, que es lo que se conoce como cerebro primario. Este cerebro primario es la parte instintiva, la parte intuitiva del cerebro. Su función es básicamente alertarnos acerca de todo aquello que pueda representar un peligro para nosotros. Cuando recibe cualquier tipo de información o estímulo del mundo exterior, lo único que a él le preocupa es decidir si esa información o la fuente de la cual proviene representa algún peligro. Cuando tú estás hablando con otra persona, particularmente alguien que te acaba de conocer, como es el caso de muchas situaciones de ventas, en un principio el cerebro primario de esa persona no está realmente interesado en tu mensaje. Su única preocupación es determinar si tú eres amigo o enemigo, si transmites confianza o desconfianza, si inspiras seguridad o inseguridad. Pero él no toma esta decisión juzgando la información que tú estás presentando, sino evaluándote a ti, a tus gestos, tu mirada, tu postura, tus movimientos, y basado en lo que determine, facilitará o negará el paso de tu información para ser analizada y utilizada en la toma de decisiones. Ahora, yo sé que es posible que esto suene un tanto complicado, pero en realidad es muy simple, aunque es posible que debas escucharlo un par de veces. Simplemente ten presente lo siguiente: siempre que estés haciendo una presentación de tu negocio o tu producto, siempre que envíes un mensaje, que transmitas una idea o comuniques algo a otra persona, debes preguntarte: ¿permitirá ese guardián mental el paso de esta información? ¿Llegará mi mensaje a su destino o será rechazado? ¿Qué quiere decir esto? Antes que nosotros tengamos que preocuparnos por lo que va a decidir nuestro cliente, por cuál será su respuesta o qué opinará sobre nuestra propuesta, tenemos que asegurarnos que la información va a llegar a su destino. Piensa, ¿cuántas veces quizá tú mismo has perdido una gran oportunidad porque no lograste que otra persona ni siquiera te escuchara con atención? Estaba oyéndote, pero tú podías ver que tu mensaje no le estaba llegando. ¿Y cómo lograr el permiso de ese guardián mental para que nuestra información llegue a la mente de nuestro cliente? No con la lógica del mensaje, sino con la confianza, con el entusiasmo y con la armonía que inspires. Con la calidez de tu voz, con la tranquilidad de tu postura, con la sinceridad de tu sonrisa, con todos estos aspectos que no son palabras, pero que comunican mucho más que las palabras.
Y cuando comparto esto con profesionales en el campo de las ventas y les menciono la importancia de estos aspectos, con frecuencia escucho a algunos de ellos que me dicen, pero Camilo, ¿qué puedo hacer si esa no es mi personalidad? O lo que sucede es que yo no soy así, o yo no soy extrovertido, o el problema es que yo me pongo muy nerviosa, o yo no tengo esa capacidad de convencimiento, o simplemente es que yo no sirvo para hablar en público. Sin embargo, antes de utilizar cualquiera de estas excusas, pregúntate, ¿quieres triunfar en el campo de las ventas? ¿Quieres tener mejores relaciones con otras personas? ¿Quieres ser más persuasivo? ¿Quieres lograr que los demás sean más receptivos a tus ideas? Entonces debes aprender cómo llegarle a la mente de tu interlocutor. El verdadero poder de todos los grandes vendedores es lograr que otras personas vean que es posible confiar en ellos, en sus ideas, en sus productos o en sus negocios. Por esta razón siempre he dicho que el vendedor exitoso es por sobre todo un gran comunicador. Y no se trata simplemente de aprender a hablar en público o de evitar ponernos nerviosos cuando estamos hablando frente a un grupo de personas. De lo que sí se trata es de poder crear confianza en nuestros interlocutores, ya sea que sean nuestros clientes, nuestros asociados o nuestra pareja o hijos, de manera que nuestras ideas sean escuchadas y aceptadas y tengan la posibilidad de influir en ellas. Eso es todo. Los vendedores estelares no se limitan a tratar de persuadir a la parte intelectual del cerebro, porque saben que la parte emocional o instintiva del cerebro juega un papel enormemente importante en el proceso de la toma de decisiones. Por esta razón, ellos siempre prestan atención a esas otras señales que constituyen el lenguaje sin palabras. Tus gestos, tu postura, el tono de tu voz, el contacto visual, tus movimientos y cualquier otro tipo de comunicación no verbal. Porque todas estas señales son las encargadas de convencer al cerebro primario de quien te escucha antes que tus ideas, o sea, la parte verbal del mensaje, sea escuchada. Así que lo que debes hacer para convertirte en un comunicador persuasivo es lograr convencer al cerebro primario de quien te escucha de que puede confiar en ti, que tú representas confianza y seguridad. Recuerda que las personas solo creen en aquellos en quienes pueden confiar y solo confían en las personas en las cuales pueden creer. Y siempre deciden comprar a aquellos en quienes pueden confiar y creer. Y otra cosa importante de tener en cuenta es que algunos prospectos o clientes potenciales podrán confiar en ti desde el primer momento, pero la gran mayoría necesita escucharte, observarte e interactuar contigo durante algún tiempo antes de poder creer en ti. Porque necesitan evaluarte. Necesitan analizar tu comportamiento, necesitan evaluar si tu voz proyecta seguridad o no, o si denota autoridad, y si tus manos se mueven nerviosamente, o si tu mirada es vacilante y desconfiada, o por el contrario, muestra seguridad y firmeza. ¿No te ha sucedido alguna vez que puedes ver o escuchar a ciertas personas e inmediatamente sientes que puedes confiar en ellas, pero no sabes exactamente por qué? Y nosotros lo llamamos intuición o a veces nos referimos a esta habilidad para percibir si una persona es sincera o no como un sexto sentido. Sin embargo, lo único que ha sucedido es que dicha persona ha inspirado en nosotros la confianza que nuestro cerebro primario necesita percibir para abrir de par en par las puertas de nuestra mente. Ahora que ya sabemos qué es lo que abrirá las puertas del cerebro primario de nuestro cliente o prospecto, el Dr. Cruz nos hablará de 6 áreas a las cuales debemos prestar especial atención si queremos crear confianza y seguridad en nuestro cliente, de manera que la presentación de nuestro negocio o producto sea escuchada. Empecemos con la primera área. De todos los gestos o comportamientos o señales que puede enviar una persona, ¿cuál crees tú que es la que logra inspirar más confianza en menos tiempo? Si dijiste una sonrisa, estás en lo correcto. Muchos experimentos e investigaciones psicológicas han confirmado lo que todos ya sabemos por instinto.
Una persona que sonríe es más atractiva e inspira mayor confianza. Sonreír hace que uno se sienta más feliz y tranquilo. Y todas estas palabras que acabo de usar, atractivo, confianza, felicidad y tranquilidad, todas estas emociones crean una atmósfera que abre las puertas del cerebro primario. Todas ellas dicen, en mí se puede confiar, yo no represento ningún peligro. La sonrisa es sin duda alguna la expresión humana más fácilmente entendida y comprendida por todo el mundo. Hasta los bebés de pocas semanas de nacidos sonríen para expresar placer. Sin embargo, no todas las personas sonríen al mismo grado. Aquellos que sonríen poco seguramente descubrirán que las respuestas de los demás son menos amistosas. Y yo no entiendo cómo hay vendedores, y digo que los hay porque yo me los he encontrado, hay vendedores que no sonríen. Algunos de ellos se te acercan con una cara como si estuvieran enfermos y te preguntan si pueden ayudarte. Y a veces a mí me provoca decirles que son ellos los que parecen necesitar ayuda. Y lo peor de todo es que cuando les preguntas por qué no sonríen, te responden, es que yo soy así, esa es mi personalidad. Y si tú que me estás escuchando eres una de esas personas que crees que te queda difícil sonreír, quiero que sepas que con un poco de esfuerzo consciente puedes aprender a sonreír para causar un efecto positivo en los demás. No hay mejor forma de mejorar la primera impresión que los demás se puedan formar sobre ti que sonriendo. La sonrisa es la mejor manera de empezar cualquier conversación de negocios. Una sonrisa es capaz de cambiar una atmósfera pesada y hostil, ya que expresa alegría, comprensión y tranquilidad. De igual manera, cuando mueves ligeramente la cabeza de manera afirmativa y sonríes mientras escuchas a otra persona, le estás dejando saber que la estás escuchando, que estás realmente interesada en lo que está diciendo. Cuando estás haciendo una presentación de negocios o le estás presentando un producto a uno de tus clientes, una sonrisa tuya le dice que estás sereno, que puedes confiar en ti y que no te vas a enojar por nada de lo que se diga. Y puedes estar seguro que es mucho más fácil hacer negocios cuando te has encargado de comunicar estas ideas con anticipación. No quiero que pienses que estoy exagerando la importancia y el significado de la sonrisa, pero sí me gustaría que pensaras en ella como la señal no verbal más acertada para crear confianza. Es como un regalo que se hace y que a todo el mundo le cae bien. Ahora, una advertencia. Ten cuidado, porque si andas todo el día con una sonrisa de oreja a oreja, las demás personas pensarán o que estás promocionando alguna pasta dental o que no eres una persona realmente sincera. Así que hazlo con naturalidad, pero hazlo. La segunda área es una idea que todos habremos oído, pero que cobra especial importancia en el campo de las ventas. Y es que lo importante no es lo que digas, sino cómo lo digas. En el audiolibro Poder sin Límites en las Ventas menciono que cuando nosotros estamos realizando una presentación de nuestro negocio o nuestro producto, cuando estamos compartiendo un mensaje, ya sea con una persona o con un grupo de personas, no estamos enviando un solo mensaje, sino en realidad 3 mensajes. El mensaje verbal, que son las ideas que estamos compartiendo, la información en sí que quieres compartir con tu cliente o prospecto. El segundo mensaje es el mensaje vocal, que tiene que ver con el tono de tu voz, el volumen, qué tan rápido o despacio hables, y todos los otros efectos moduladores de la voz que utilizas. Y finalmente está el mensaje visual, que constituye todo tu lenguaje corporal, los gestos, tu postura y todos los movimientos de la cabeza, las manos y el cuerpo que utilizas mientras estás compartiendo el mensaje. Y para entender qué tan importante es cada uno de estos elementos del mensaje, decíamos que el mensaje verbal solo constituye un 7% de la decisión que tome tu cliente, mientras que el mensaje vocal influye en un 38% y el mensaje visual influye en un 55% en la decisión del cliente con respecto a lo que le estés presentando. Por esta razón es que las 6 áreas de las cuales hablaré en esta sección están todas relacionadas con el mensaje vocal y el mensaje visual.
porque en conjunto estos dos representan un 93% de lo que el cliente creerá sobre tu presentación. Y obviamente, lo importante de entender es que si queremos ser efectivos en transmitir nuestro mensaje, pues tiene que haber una armonía entre estos tres elementos del mensaje. Si hay armonía, entonces tu cliente o tu prospecto creerá lo que estés diciendo, mientras que si no hay armonía, el cliente pondrá en duda tus palabras. Ahora, ¿qué nos dicen estos porcentajes? Lo primero que nos dice es que la parte más importante de tu presentación es tu lenguaje corporal. También nos dice que como tú digas las cosas ejerce una enorme diferencia en la decisión del cliente, un 38%. Y finalmente nos dice que si tú sabes perfectamente todo lo que tienes que saber de tu producto o tu negocio, pues solo tienes un 7%. Sin embargo, a pesar de que el mensaje en sí solo representa un 7%, tienes que asegurarte que sabes de lo que vas a hablar. Ya sea que estés conversando con tu pareja o con tus hijos, o que te encuentres frente a un cliente, o frente a tu equipo de trabajo, o frente a una audiencia de miles de personas, no hay nada más frustrante y desmotivante que escuchar a alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y esto es particularmente frustrante si quien no sabe nada es el vendedor que supuestamente te está tratando de ayudar. Si verdaderamente deseas dar fuerza y energía a tu presentación, recuerda que un vocabulario rico y la habilidad para utilizarlo es la diferencia entre lo apropiado y lo espectacular. Ten siempre presente que en la inmensa mayoría de los casos, obtener los resultados deseados no depende necesariamente de lo que digas, sino de cómo lo digas. Y para probar esto, quiero que escuches un aviso publicitario que publicó un periódico en la ciudad de Nueva York hace algunos años, que es un gran ejemplo de la importancia de saber cómo decir las cosas, de manera que comuniquemos emociones que ayuden a los clientes potenciales a visualizarse disfrutando de los beneficios del producto. La historia cuenta que cierta persona deseaba vender su casa y había tratado de hacerlo por varios meses a través de diferentes agencias sin obtener ningún resultado. Y el periódico publicó algunos de los avisos que estas agencias habían utilizado. Y en su mayoría eran cosas así por este estilo. Vendo hermosa casa con garaje, espacioso jardín, 4 cuartos y chimenea. Posee aire acondicionado, calefacción y acceso conveniente a escuelas y centros comerciales. Y todos estos detalles y características son importantes a la hora de ofrecer cualquier producto. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es bien sabido que las personas no compran características o beneficios a menos que se puedan ver disfrutando de ellos en su propia vida. En otras palabras, su decisión de comprar es más emocional que basada en argumentos lógicos. De manera que si deseamos ser efectivos en el campo de las ventas, tenemos que poder ayudar a nuestros clientes a crear y experimentar las emociones y sentimientos que les permitan tomar la decisión de comprar nuestro producto. Así que después de varios meses sin obtener resultados positivos, aquella persona decidió tomar las cosas en sus propias manos y publicar un anuncio que transmitiera sus sentimientos y dejara en claro el propósito de dicho anuncio. Y he aquí el anuncio que ella publicó. El aviso en letras grandes decía: extrañaremos nuestro hogar. Hemos sido felices en él, pero infortunadamente 4 cuartos ya no son suficientes y por tal razón debemos mudarnos. Si le gusta el calor de la leña quemándose en la chimenea mientras admira la naturaleza a través de grandes y espaciosos ventanales, y si gusta de un jardín despejado, propicio para admirar las puestas de sol en el verano o las templadas y calladas mañanas primaverales, y desea disfrutar de todas las ventajas de un hogar bien situado, es posible que usted quiera comprar nuestro hogar. Esperamos que así sea. No quisiéramos que estuviera solo para estas Navidades. La casa se vendió al día siguiente. Ahora bien, cuando tú como comprador lees este aviso, lo primero que te imaginas es una familia feliz para la cual simplemente la casa ya es demasiado pequeña. No es que haya nada de malo con la casa, simplemente la familia ha crecido y necesita una más grande.
Pero lo más importante es que te ayuda a visualizarte disfrutando de los beneficios que esa casa ofrece. Este es sin duda alguna el mejor ejemplo de que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Así que aprende a decir las cosas. La tercera idea tiene que ver con el manejo de tu voz. Y en esta área, más que en cualquier otra, se trata de mantener un balance. Es importante aprender a hablar pausadamente, pero no tan despacio que caigas en la monotonía. Hablar un poco más rápido de lo común le da dinamismo a tu mensaje, pero no tan rápido que cree nerviosismo y ansiedad en tu cliente. Respira. Tómate tu tiempo al hablar. Elimina los acentos demasiado marcados que puedan distraer a tu cliente potencial del verdadero mensaje. Evita hablar de una manera monótona y sin variantes. Aprende a utilizar varios volúmenes y tonos para dar fuerza a tu mensaje y transmitir diferentes emociones. Sube el volumen cuando sea necesario. Bájalo si quieres atraer la atención de tu cliente. O dale más velocidad si deseas agregarle un mayor dinamismo a cierta parte de tu presentación. Recuerda que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Así que estudia tu voz y determina qué cambios puedes hacer a tu manera de hablar para darle más energía a tu mensaje. Otro aspecto muy importante es prestar mucha atención a tu voz telefónica. La entonación, el volumen y la resonancia de tu voz son responsables por un 84% del impacto emocional y la credibilidad de tu mensaje cuando estás hablando por teléfono y la otra persona no puede verte directamente. Después de todo, si la otra persona no puede evaluar tu mensaje visual, ¿no?, tu lenguaje corporal, no tienes la oportunidad de llegarle a esa persona con ese 55% que es el lenguaje corporal. La única opción que tienes para imprimirle dinamismo y fuerza es acentuar aún más los otros aspectos como el volumen de tu voz, la velocidad, la entonación y el énfasis que pongas en las palabras. El mensaje es simple. Aprende a utilizar tu voz. Las tres últimas ideas de las cuales el Dr. Cruz hablará forman parte de lo que es conocido como el lenguaje corporal. Es importante entender que cuando usted habla, todo su cuerpo habla. Muy pocas personas son conscientes de cuántas cosas revelan acerca de sí mismas con el lenguaje de su cuerpo y las expresiones de su rostro. De acuerdo al Dr. Cruz, debemos prestar atención a nuestra postura, a los gestos de la cara y a la manera como nos situemos en relación con las demás personas cuando les estamos hablando, ya que todo esto le inyectará o le restará fuerza a nuestro mensaje. Muy bien, la cuarta idea a la cual debemos prestar atención tiene que ver con el lenguaje de los gestos. Cuando estás realizando la presentación de tu negocio o tu producto, los ojos de quien te escucha se centran la mayor parte del tiempo en tu cara. De tal manera que debemos ver si todos los gestos que generalmente hacemos mientras hablamos nos están ayudando a comunicar nuestro mensaje, o si por el contrario se están convirtiendo en un obstáculo. La persona promedio hace un gran número de gestos, muecas y expresiones faciales mientras habla que pueden complementar o restarle fuerza a su mensaje. La boca que sonríe y hace otros gestos, la frente que puede fruncirse y las cejas que pueden mostrar una gran variedad de estados de ánimo. De hecho, las expresiones faciales son las herramientas de comunicación no verbal más elocuentes que tienes a tu disposición. Arrugar la nariz, abrir o cerrar los ojos y otros gestos, por sí solos o en conjunto, expresan una gran variedad de emociones. Naturalmente, el lenguaje del rostro no siempre es fácil de interpretar, ya que es posible que ciertas señales faciales estén ocultando emociones contradictorias. Es posible que un vendedor esté a punto de perder la paciencia con un cliente, particularmente si este cliente es un cliente difícil, a pesar de lo cual logra mantener una sonrisa muy amable. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a dominar las expresiones faciales de manera que logremos comunicar exactamente lo que queremos, particularmente cuando nos es difícil expresar nuestras emociones? Y digo esto porque muchas personas que se desempeñan en el campo de las ventas aseguran ser naturalmente tímidas.
Y la mayoría de ellas optan por reprimir las expresiones de su rostro, no porque tengan la costumbre de ser poco expresivas, sino porque desean ocultar la ansiedad y la tensión que les está aquejando. Sin embargo, como les es difícil mantener esta inexpresividad de su rostro por largo tiempo, pues terminan por sonrojarse, lo cual empeora aún más su timidez. Así que no reprimas tus emociones. Cuando te das a ti mismo la oportunidad de expresarlas y exteriorizarlas en lugar de reprimirlas, no solo te conviertes en un comunicador mucho más interesante y persuasivo, sino que te sientes mucho más cómodo al descubrir quién eres verdaderamente. Y esto no solo te ayuda en el campo de las ventas, sino en cualquier área de tu vida. Así que aprende a utilizar favorablemente tu propio lenguaje corporal y a interpretar correctamente el lenguaje corporal de los demás. Los grandes comunicadores saben la importancia de desarrollar estas dos grandes habilidades al máximo. Recuerda que tu lenguaje corporal y tus gestos componen ese 55% de lo que comunicas. Tu capacidad para auspiciar personas en tu negocio o vender tu producto o servicio o crear clientes para toda la vida puede verse frustrada si tu lenguaje corporal y tus gestos son inconscientemente poco amistosos o agresivos o simplemente están enviando el mensaje equivocado. De igual manera es importante aprender a interpretar los gestos y señales que envían las demás personas, ya que estos comunican mensajes que muchas veces estas personas encuentran difícil expresar con palabras. Algunas personas, por ejemplo, tienden a parpadear demasiado si están nerviosas. Otras se llevan con frecuencia la mano al rostro, o inclinan la cabeza hacia un lado, o estiran el cuello de vez en cuando. Y según los psicólogos, todo este tipo de gestos y movimientos son una forma de liberar la ansiedad que podemos estar experimentando como resultado de aquello que estamos escuchando. Así que si tu cliente está haciendo cualquiera de estos gestos mientras tú le estás hablando, pues no puedes ignorarlo. Es mucho mejor que pares lo que estás diciendo y hagas una pregunta que te ayude a eliminar la tensión que él pueda estar sintiendo. Ahora bien, es importante tener presente que la interpretación de todos estos gestos es muy subjetiva y no debemos cometer el error de creer que es una ciencia exacta, porque no es así. Un gesto puede ser puramente físico y no tener ninguna importancia psicológica ni estar ocultando ninguna emoción negativa. Estar de pie con las piernas cruzadas, por ejemplo, podría indicar una actitud defensiva, pero también puede significar simplemente que la persona ha estado de pie durante mucho tiempo y ha cruzado las piernas para tratar de descansar. De igual manera, el que tu cliente potencial se rasque la nariz puede indicar que se siente incómodo con lo que estás diciendo, o simplemente lo hace porque le pica la nariz y tiene que rascarse. Así que no todo gesto esconde un mensaje alterno. El segundo problema es que la interpretación de los gestos frecuentemente puede prestarse a ambigüedades y malas interpretaciones. Quizás tocarse el rostro con frecuencia sea un signo de nerviosismo. ¿Pero nerviosismo de qué? Eso solo lo podrás descubrir en el contexto de lo que se esté comunicando. Una tercera dificultad surge del hecho de que la mayoría de las personas no son ingenuas. Ellas saben o han leído o escuchado que los gestos pueden revelar sentimientos internos y manipulan el lenguaje corporal para transmitir la impresión que desean de manera que les dé una ventaja en el momento de la negociación. Por ejemplo, el cliente que quiere comprar un producto, que ya tomó la decisión de que ese es el producto que quiere, pero a lo mejor actúa con gestos que proyectan indecisión e inseguridad, con la esperanza de que el vendedor le ofrezca un mejor precio. Así que la única manera de descubrir el verdadero significado del lenguaje corporal de nuestro interlocutor es prestando atención a todo el mensaje, escuchando con genuino interés y siendo siempre honestos e íntegros en la comunicación de nuestras propias ideas y sentimientos.